Bienvenidos, amados oyentes, a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy hemos llegado a un momento trascendental durante 62 episodios. Hemos viajado juntos, libro por libro, desde el primer versículo de Génesis hasta la última palabra de Apocalipsis. Hemos cruzado el Mar Rojo con Moisés, hemos cantado con David, hemos llorado con Jeremías, hemos caminado con Jesús por Galilea, hemos luchado con Pablo en sus cartas y hemos visto la gloria final con Juan en Patmos. Pero hoy debemos hacer una pausa. Hemos pasado un año mirando los árboles. Hoy vamos a subir a la cima de la montaña para ver el bosque completo, porque la Biblia no es una colección de 66 libros desconectados. No es una antología de historias morales o consejos espirituales. La Biblia es una sola historia. Es la historia unificada de un Dios soberano que está ejecutando un plan de redención perfecto para un mundo roto a hoy. En nuestro episodio final trazaremos ese hilo rojo, la metanarrativa de la Escritura, desde el jardín perdido hasta la ciudad recuperada. Hoy veremos el gran panorama de Génesis a Apocalipsis. Nuestra historia comienza con el acto 1 en la creación y la caída. El libro de Génesis comienza con las palabras más fundamentales en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra. Dios crea un universo perfecto, ordenado y rebosante de vida. Y en el clímax de esa creación, Él forma al hombre Adán del polvo y sopla en él su propio aliento. Esta creación es declarada buena en gran manera. La relación entre Dios y la humanidad es perfecta. Es una relación de comunión. Dios camina con Adán en el huerto. De propósito, el mandato de señorear y cuidar la creación en Ypsilon de confianzao, la única prohibición, el árbol del conocimiento. Pero en Génesis capítulo 3 ocurre la catástrofe. La serpiente, Satanás, introduce la duda. Adán y Eva eligen la autonomía por encima de la obediencia. Coman del fruto. Y en ese instante, el pecado entra en el mundo. ¿Cuáles son las consecuencias? La comunión se rompe. La vergüenza entra. El miedo reemplaza a la fe. Y la muerte, tanto física como espiritual, se convierte en la sentencia de la humanidad. Adán y Eva son expulsados del jardín. Y querubines bloquean el camino de regreso al árbol de la vida. Este es el problema central de toda la Biblia. La humanidad está separada de Dios, bajo la maldición del pecado y sentenciada a muerte. Pero Dios, en el mismo momento del juicio, da la primera profecía, el protoevangelio. En Génesis 3:15 le dice a la serpiente que de la simiente de la mujer vendrá uno que te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La Biblia, desde su primer capítulo, es la promesa de un redentor herido que aplastará al enemigo en acto 2, el pacto y la preparación de Israel. El pecado se acelera. Caín mata a Abelán. La humanidad se corrompe tanto que Dios la juzga con el diluvio, salvando solo a Noé. En la Torre de Babel, el orgullo humano intenta alcanzar el cielo, y Dios los dispersa. La humanidad está perdida. ¿Cuál es el plan de Dios? No es la condenación universal, sino la elección redentora. Dios elige a un hombre, Abraham, y le hace un pacto incondicional. Le promete 3 cosas: a un pueblo, una tierra y una bendición. Pero la bendición no es solo para Abraham, es para el mundo. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios está creando una nación, Israel, no para que sea la única nación bendecida, sino para que sea el vehículo de la bendición para el resto del mundo. Este pueblo crece, cae en la esclavitud en Egipto, y Dios los redime milagrosamente en el Éxodo. La gran historia de salvación del Antiguo Testamento y en el monte Sinaí. Dios le da a Israel el pacto mosaico en la ley. Aquí es donde a menudo nos confundimos. La ley y los 10 mandamientos, el libro de Levítico, nunca fue dada como un camino para ganar la salvación. Era imposible. En la ley tenía 3 propósitos: a revelar la santidad de Dios. Sed santos, porque yo soy santo. En revelar la pecaminosidad del hombre. La ley es el espejo perfecto que nos muestra nuestra suciedad. Seomo, dijo Pablo en Romanos, en revelar la solución de Dios en el sistema de sacrificios. El sacerdocio de Aarón y el día de la expiación le enseñaron a Israel que el pecado requiere la muerte y que solo la sangre de un sustituto inocente puede cubrir la culpa
el resto del Antiguo Testamento. Es la historia del fracaso de Israel en guardar este pacto. El libro de Jueces es el ciclo de anarquía. Los reyes, incluso David, el hombre conforme al corazón de Dios, fallan. El reino se divide, la nación cae en la idolatría, adorando a los dioses de las naciones que debían alcanzar, y Dios envía a los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Su mensaje fue doble en juicio, porque han roto el pacto, y esperanza porque Dios es fiel a su pacto. En los profetas advirtieron del exilio, y sucedió, pero también prometieron un rey venidero, Isaías 9, un siervo sufriente que sería herido por nuestras rebeliones, Isaías 53. Un nuevo pacto escrito en el corazón, no en piedra, Jeremías 31. Y un lugar de nacimiento específico, Belén, Micuaya 5:2. El Antiguo Testamento termina con Malaquías, con una advertencia de maldición y 400 años de silencio. El escenario está listo. La humanidad está aprobada y condenada. La ley ha hecho su trabajo. El mundo espera a su Redentor. Acto 3, la encarnación y la cruz del Mesías. Y entonces el silencio se rompe. Los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan anuncian que la promesa se ha cumplido. Juan el Bautista, el Elías prometido, clama: arrepentíos. Y Juan nos da el clímax de Génesis y Levítico. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús de Nazaret entra en la historia. Él es el cumplimiento. Él es el profeta mayo ere que Moisés hebreos. Él es el sacerdote eterno según el orden de Melquisedec hebreos. Él es el rey eterno, el hijo de David, Mateo. Él es el siervo sufriente de Isaías. Él es el hijo del hombre de Daniel. Él es el verbo que era Dios y se hizo carne. Juan 1 en él vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir y luego fue a la cruz. La cruz no fue un accidente, fue el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Fue la herida en el calcañar de Génesis. Las 3:15 fue el sacrificio sustituto al que todos los millones de corderos de Levítico apuntaban en la cruz. La justicia perfecta de Dios y la misericordia perfecta de Dios se encontraron. Jesús, el único inocente, tomó sobre sí mismo la maldición de la ley, Gálatas. Él bebió la copa de la ira de Dios que nosotros merecíamos. Él pagó la deuda. Como dijo en Juan 19 en Tetelestai, consumado is, pagado está, y la resurrección, 3 días después, es el sello de aprobación de Dios Padre. Es la prueba de que el pago fue aceptado, que el pecado fue vencido y que la muerte ha sido destruida. Acto 4, la iglesia y la misión. El rey ha vencido, pero antes de ascender, comisiona a sus seguidores. El libro de los Hechos es la explosión de esta nueva era en Pentecostés. Dios derrama su Espíritu Santo, la promesa de Joel y Jeremías. Y la iglesia nace y el mandato de Hechos 1-8 se activa a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La bendición de Abraham finalmente fluye a todas las naciones. Las epístolas de Romanos a Judas son la explicación teológica de lo que sucedió. Nos enseñan cómo vivir a la luz de la cruz. En Romanos nos dice que somos justificados, declarados justos por la fe, no por obras. Efesios nos dice que el misterio de Dios era crear un nuevo cuerpo, la iglesia unida de judíos y gentiles. Hebreos nos dice que la realidad ha llegado y que no debemos volver a las sombras. Pedro y Juan nos enseñan a vivir como peregrinos santos, contendiendo por la fe en un mundo hostil. Acto 5 en la consumación y la nueva creación. La historia no termina con la iglesia luchando en la tierra, termina con el rey regresando. El libro de Apocalipsis es la certeza de la victoria. Vemos el juicio final. Vemos a Dragón, la serpiente de Génesis, derrotado. Vemos el gran trono blanco, donde todo mal es juzgado y erradicado. Vemos la boda del Cordero, la unión final de Cristo y su iglesia. Y entonces, en los capítulos finales, la historia cierra el círculo. Vemos la nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. Es la restauración total de Génesis. En Génesis 1, Dios creó el mundo. En Apocalipsis 21,
Dios lo hace de nuevo. En Génesis 3, la humanidad fue expulsada del jardín. En Apocalipsis 21, Dios trae la ciudad jardín, la nueva Jerusalén, a la tierra. En Génesis 3, el pecado trajo la maldición. En Apocalipsis 22, Dios declara: no habrá más maldición. En Génesis 3, el pecado trajo el dolor y la muerte. En Apocalipsis 21, Dios enjugará toda lágrima, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. En Génesis 3, el árbol de la vida fue bloqueado por querubines. En Apocalipsis 22, el árbol de la vida está en medio de la ciudad, y sus hojas son para la sanidad de las naciones. Y lo más glorioso, en Génesis 3, la humanidad fue expulsada de la presencia de Dios. En Apocalipsis 21, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos. Y en Apocalipsis 22 se nos da la promesa final: y verán su rostro en la comunión perfecta, perdida en el jardín. Es restaurada para siempre en la ciudad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia es una sola historia, la historia de un Dios que, por su amor soberano, se niega a abandonar su creación, y que ha hecho todo lo necesario a través de la vida, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, para traer a sus hijos de vuelta a casa. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de toda la Escritura en 777 veces en Jerusalén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, sean con todos ustedes. Amén.